Bueno, hemos vuelto nuevamente aquí a Negocios son Negocios y ahora vamos a continuar charlando con una enorme amiga que es Laura Isanta, que nos va a contar a qué se dedica, va a hablar de la apreciatividad, es experta en la apreciatividad, es autora del libro Apreciatividad, los beneficios de percibir lo valioso. Nos ha traído un libro, justamente. Traje uno porque... Uy, qué bueno, muchísimas gracias. Tanto acá lo podemos ver, el libro. Que hemos hablado y bueno, ahora llega a tus manos. Muchísimas gracias. Apreciatividad, el arte de percibir lo valioso. Laura, ¿qué es la apreciatividad? Bueno, primera... La mayoría de las personas no tienen idea de qué es apreciatividad, pero la relacionan con aprecio y apreciación. Sí. Vale esta aclaración porque lo primero es que la gente cree que la palabra apreciatividad está en el diccionario y en realidad es una palabra que yo tomé de una mala traducción de un Google y busqué crear este constructo. Ajá. Así que vale esta aclaración porque no hablamos de aprecio o apreciación y sí vamos a hablar de apreciatividad. Y la apreciatividad es una habilidad que todos tenemos en mayor o menor medida, que es la capacidad de percibir lo mejor de lo que hay en nosotros, en quienes nos rodean y en nuestro entorno, pero no solamente percibirlo, sino pasar a la acción. O sea, las personas que tienen habilidades apreciativas son capaces de distinguir el potencial del presente, pero fundamentalmente son capaces de imaginar y crear nuevos y mejores futuros con esto que han distinguido. No es un consuelo de tontos, donde uno, no estamos tan mal, por ejemplo, para decirlo, ¿no? La típica de decir, bueno, estoy apreciativo, agradezco. Sí, a mí la apreciatividad que me interesa es la de aquel que es capaz de descubrir, pero que además da el salto a la acción. Sin acción no hay apreciatividad. Claro, eso es una visión realista, no solamente romántica, que niego que está todo bien, no pasa nada malo, sino reconocer ambas cosas y enfocarse en lo bueno, digamos. Está buenísimo que me digas eso porque hay todo un mito de que para aplicar lo positivo uno debería esconder bajo la alfombra lo que no funciona y lo que no está bien. Bueno, como diplomada en felicidad te podría decir que hay muchos estudios que muestran que hacer eso tiene muchas connotaciones negativas, incluso en nuestra salud. Claro. Una persona apreciativa es una persona que es capaz de ver el todo, pero elegir deliberadamente construir su vida y su futuro con lo mejor de lo que hay. ¿Sí? No se niega lo que no funciona, no es ponerte un par de anteojos rosas, pero es salir del modelo tradicional que nos han enseñado de estar focalizados, esto en el mundo de las empresas se ve todo el tiempo, focalizados en el problema. Nos han enseñado que crecemos y nos desarrollamos arreglando lo que no funciona. Y esto habría que revisarlo, porque gastamos mucha de nuestra energía en querer arreglar lo que no está bien y poco de nuestro tiempo en hacer crecer lo que sí queremos que crezca. Claro. En nosotros o en nuestro medio o en las organizaciones, ¿no? Este es como el gran cambio de paradigma. Sí. Mientras vos hablabas yo pensaba en esta era COVID que estamos viviendo y que hemos vivido más férreamente, y a veces uno habla sobre todo con gente mayor que veía solamente televisión y no salía a la calle. Yo decía, viste qué mal que está todo esto, y uno va, cuando ve los números del COVID realmente hay un problema, pero hay muchas cosas que se pueden hacer en este contexto, y cuando pones más la lupa en los números te da una visión un poquito más objetiva respecto de la cuestión, ¿no? Y también vemos que la buena noticia en general no es noticia. Si uno, ahora tenemos un mundo global... Bueno, eso tiene una explicación biológica, por decirlo. Tenemos biológicamente incorporado lo que se conoce como sesgo a la negatividad. Tenemos una tendencia a mirar lo que no funciona. Y esto está muy bueno para la vida porque es supervivencia. Claro. Si no miramos por dónde pasa el ladrón o por dónde está el virus, seguramente eso puede provocarnos algo que no contemos el cuento. El problema de eso es que la cultura y la educación instala esto como la mejor manera de andar por la vida. Y entonces eso cobra una entidad, como vos comentabas recién, que deja de ser saludable y funcional para la vida y las organizaciones. Un exceso de sesgo a la negatividad es disfuncional para la vida. Entonces ahí la apreciatividad se transforma en una muy buena herramienta, no para eliminar esto, sino para mantenerlo a raya, en una cuota saludable. Entonces, ¿cuál es la cantidad de noticias? Yo siempre me encanta hacer como una pregunta a la audiencia cuando estoy en las capacitaciones y digo, che, lo que dicen los noticieros, ¿es verdad o es mentira? Claro. Entonces la gente dice, bueno, es una pregunta con trampa. La pregunta es, ¿lo que pasa en las noticias es lo único que pasa en el mundo? Claro.
Entonces esa sería como la pregunta. Los noticieros muestran esto porque nuestro sesgo a la negatividad captura ese tipo de cosas porque, bueno, creemos que es la manera de andar mejor, sabiendo por dónde están los problemas y evitándolos. Es muy bueno lo que destacaste del sesgo a la negatividad desarrollados por nosotros, por nuestra especie, totalmente, por otros mamíferos como una forma de sobrevivir, ¿no? Porque es bueno que lo tengamos, lo que no claro, está bueno es que dejemos que nos tome la vida, que claro, creamos que esa es la manera de andar, porque cuando hacemos eso descuidamos el desarrollo de aquello que es nuestra naturaleza y que realmente nos permitiría mucho mayor crecimiento que arreglando incluso lo que no es nuestra naturaleza. Las personas, cuando nos focalizamos demasiados en querer arreglar nuestras debilidades, le quitamos mucha energía en desarrollar nuestro lado más brillante. Claro. Y por mucho que le saquemos brillo, como digo yo a veces también, a una moneda de cobre, nunca va a ser de oro. Claro. Entonces uno puede convivir con sus debilidades en una cuota saludable, y si es capaz de sacarle suficiente brillo a sus talentos, de modo tal que esa convivencia con la debilidad es saludable. O sea, no se trata de no arreglar lo que no funciona, sino de entender eso como lo que es control de daños, no desarrollo. Claro. Entonces, cuando entendemos esa diferencia, creo que bueno, como culturalmente no la tenemos tan incorporada, con lo cual nos cuesta mucho a veces pensar que focalizándonos en lo que queremos ver crecer más, en nuestro lado más brillante, en el lado más brillante del otro, que esto es otro tema, ¿no? Cuando miramos a otra persona, ¿qué vemos cuando lo vemos? Claro. Que vemos como padres, por ejemplo, a veces nos pasa esto de marcar lo que no está bien, porque la maestra, por ejemplo, quienes fuimos a la escuela, nos marcaba con rojo, creyendo que desde reparar eso, ¿no? Florecemos y crecemos, y bueno, hay numerosos estudios que muestran que bueno, eso está bueno en una parte porque es control de daños, pero que el desarrollo generalmente ocurre por otra vía. Sí, y mientras vos hablás, yo pensaba en las implicancias de la apreciatividad aplicada a distintas organizaciones, ¿no? La empresa, sí, la relación profesor-alumno, en padres-hijos, etcétera, etcétera, las parejas, en las familias, etcétera, 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 ¿no? Cambia, es un giro copernicano en torno a las relaciones, al formato de relaciones que teníamos hace 50 años, por ejemplo. Sí, bueno, yo trabajo el 99% de mis actividades ocurren en el mundo de las organizaciones, lo cual es como más loco porque la gente cree, no sé, cuando vengo a hablar de apreciatividad en un contexto, vos sos economista, así que bueno, te fumaste algo, como acá hablar de aprecio y valoración con lo mal que están las cosas en el mundo, ¿no? Claro. O sea, parece casi una utopía. Pero sí cambia rotundamente cuando las personas entrenan esta habilidad. Yo tengo un modelo de entrenamiento que es ACOM, que es apreciativa conmigo, con los otros, esto que planteás vos, y con el mundo alrededor. Claro. Y para responder al área puntual que vos acabas de mencionar, nosotros estamos co-construidos con la mirada del otro. Nuestros seres significativos co-construyen, y nosotros también. O sea, estamos co-construidos nosotros con la mirada de otro y nosotros co-construimos la vida de otros con nuestra mirada. Y esto es como el sesgo de la negatividad. No tenemos posibilidad de no tenerlo porque es humano poner etiquetas. Ahora, lo que sí puedo hacer es ser consciente que cuando te pongo una etiqueta de posibilidad o no posibilidad, yo estoy co-construyendo tu vida. Eso no es inocente. Entonces yo debo elegir cómo voy a transitar mi vida. Claro. Si aportando el florecimiento de los demás o reduciendo sus espacios de crecimiento y florecimiento. Es una elección, claro, que yo puedo hacer, tomando la mayor cantidad de tiempo posible la conciencia de que cuando te estoy mirando, qué estoy viendo y desde qué lugar yo elijo construir una relación con vos. Si desde tu lado más brillante o desde aquello que no es por ahí tu mayor habilidad o tu mayor destreza o tu mayor talento, ¿no? O sea, ¿cuál es el lado que yo elijo mirar cuando te miro? No, y en base a eso también pensaba, por ejemplo, en las organizaciones, en las empresas, puede haber, y yo soy docente, ¿no? En la facultad, y a veces me planteo, ¿no? El tema de las notas y digamos, trato de hablar mucho con los alumnos, de conocerlos. No soy fan para nada de las notas, si bien por una cuestión formal hay que ponerlas, pero
sí, digamos, charlar y ver, digamos, la comprensión que tiene la materia, qué les gusta, qué no les gusta, cuál es su parte más fuerte, cuáles son sus fortalezas, y tratar de ir, digamos, a la hora de, por ejemplo, de desarrollar un negocio por el lado de los temas que los apasionan, ¿no? Y a veces cito la frase de Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, ¿no? Por ejemplo, o sea, esta posibilidad de ver lo que tenemos y no lo que nos falta nos permite que nuestra vida sea un paraíso y deje de ser un infierno en muchos casos, ¿no? De represión, de no llegar a metas que te imponen terceros, etcétera, etcétera. Es una revolución de los valores y de nuestra felicidad. Está íntimamente relacionada con la felicidad y el bienestar, porque nuestra felicidad es subjetiva. No importa mucho lo que tenemos, sino cómo miramos lo que tenemos. Entonces, con entrenar tus habilidades apreciativas, muy probablemente, con lo mismo que tenés, podés mejorar tus niveles de bienestar y felicidad laboral y personal, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en las empresas, vos mencionaste la pandemia antes. Cuando yo volví de un viaje de México, post pandemia, apenas había empezado acá la cuarentena y yo había trabajado un montón y entré en cuarentena y dije qué felicidad porque es como vacaciones, pero bueno, después la cosa se vio distinta, pero me acuerdo porque empecé como a mirar afuera qué pasaba en el mundo frente a esta situación y una clienta mía, mexicana, me manda un mensaje, me dice, Laura, dice, esta pandemia nos puso más apreciativos. O sea, de repente empezamos a valorar aquellas cosas a las que éramos indiferentes, ¿no? El abrazo, un beso, comer con amigos, esas cosas cotidianas empezaron a cobrar un valor que antes no tenían. Entonces yo me pregunté, digo, bueno, pero esta es la apreciatividad de la que yo hablo. Claro. Y entonces dije, bueno, no, porque cuando venga la vacuna del COVID también nos va a vacunar contra la apreciatividad ganada, si no somos capaces de tomar esto como una filosofía de vida, porque vamos a volver a olvidarnos del beso, del valor de este tipo de cosas. Claro. Esto es una decisión, es una manera de andar por la vida. Entonces, a mí la apreciatividad que me importa no es de cuando las cosas van mal, porque hoy lo vemos, en la pandemia la gente ha sacado talentos a relucir que no sabía que tenían. Yo digo que no aprendió a hacer pan de masa madre o esas cosas que no sabíamos hacer. O, por ejemplo, también crear negocios que ¿dónde estaban antes de que aparezca la adversidad? ¿No? A mí me preocupa y me ocupa más entrenar la apreciatividad de cuando las cosas van bien, que son esas que nos olvidamos. Me pregunto por qué hay que esperar a que la vida nos presente la posibilidad del final de las cosas para darles un verdadero valor o para ver ahí una oportunidad de crecimiento. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos es ser apreciativos cuando las cosas van bien, porque ahí es cuando más nos olvidamos. Y te pregunto si los argentinos tenemos una cultura de la queja un poco tanguera, los porteños sobre todo, más que los argentinos, ¿no? Porque es bastante característica de esta zona de la Argentina, y uno a veces va por América Latina, por ejemplo, no sé, ver áreas pobres del norte de Brasil, que la gente tiene muchísimo menos que nosotros, y la gente está feliz, contenta, en el mar, bailando, brindando. Bueno, hay muchos mitos respecto a la felicidad y tendríamos que mirarlos. Hay un ranking internacional sobre los niveles de los países más menos felices. Los nórdicos son los que están ahí en la punta, Dinamarca, Noruega pero los latinoamericanos tenemos una cosa muy buena, que es que equilibramos algunas cosas que son muy necesarias para la felicidad, como puede ser la economía o la seguridad, con una cosa que es muy, muy importante para cualquiera que estudie felicidad, que son las relaciones. Claro. Entonces, los latinoamericanos en líneas generales tenemos la familia y los amigos. Entonces, esa queja argentina ocurre en un ámbito que es de los amigos, que habitualmente allí logramos relaciones saludables, tenemos con quién contar y todo. Entonces, si bien es malo lo de la queja y lo que somos muy tangueros, tampoco los países que parecen así como Brasil rankean también en los rankings de felicidad, porque hacen falta otras cuestiones y otros valores. Pero creo que sí, que tenemos una mirada más pesimista, que tenemos un léxico y palabras que connotan negativamente y que no nos damos mucha cuenta del impacto que tienen en nuestra cotidianeidad. Hablamos con palabras que impactan negativamente y que una mayor conciencia de nuestro lenguaje y de esta queja que no conduce, que es inconducente. Mira, a mí me gusta
yo generalmente me gusta usar una cosa que creo que afecta a las compañías, en las empresas y a los países en general. Nosotros perdemos la convicción de que nuestras acciones son importantes y pueden hacer una diferencia en el mundo. Cuando vos me preguntás por qué la gente a veces le cuesta practicar la apreciatividad se practica con cosas simples. En general no son grandes movimientos. Yo te llamo y te digo ahora, che Martín, estoy en un programa de radio y me dijeron que piense en alguien que aprecio y valoro mucho, y pensé en vos. Te digo eso. Claro. Me costó un segundo y construí una diferencia en nuestra relación. Para decir un ejemplo. Sí, sencillo. claramente. Sí. Ahora bien, la mayoría de las veces creemos que eso es una cosa simple, sencilla y que no puede generar ningún impacto, con lo cual dejamos de hacerlo. Y eso pasa en muchas cosas, en muchos espacios en donde perdemos la confianza en que nosotros podemos mover una comunidad, una organización, y es ahí cuando la cosa se complica, porque entramos en resignación y resentimiento, que es lo peor que nos puede pasar. Entonces, para mí no importa cuán chiquita sea la cosa que hagamos, siempre es mejor que no hacer nada. Y no importa si lo que yo toco con la apreciatividad es a mi micromundo, al portero de mi casa, a mi hijo, a mi asistente, lo que importa es que vos hagas algo que pueda generar una diferencia, porque ahí es, me parece, donde empieza a circular, ¿no? Como cultura, la apreciatividad como es para mí un tema cultural también, ¿no? O sea, se crea una cultura apreciativa, ¿no? Dentro de una organización, en un espacio familiar y en un país. Vos hablabas y pensabas en el concepto de validación, ¿no? Y hay muchos videos al respecto. Creo que en castellano se dice como, no sé, validación o convalidación sería tal vez, pero en qué medida, en la medida, y hay videos, como decía recién, en los que lo trato de hacer corto. Hay una persona que atiende un garage, ¿no? Y le cobra a la gente que deja los autos, a cada uno que viene a buscar su auto le dice algo positivo. Qué linda corbata tiene usted, qué hermosos aros que tiene, nunca vi una sonrisa tan linda. Y les cambia el estado de ánimo de esa persona, y a muchas personas nadie les había dicho eso tan puro, sin una segunda intención, más que mostrar un aspecto positivo, y hay gente que lo dice naturalmente, ¿no? Bien. Sin esperar nada a cambio, ¿no? Incluso. Es genial porque a veces hacemos esos ejercicios, son parte a veces de los entrenamientos, que vos vayas y pruebes, ¿sí? Por vos mismo, a ver cómo te sentís con eso. Yo una vez cambié de auto y el pase se estropeó, con lo cual tuve que empezar a pasar de vuelta por apagar y ver a la chica face to face, ¿no? Y entonces me había tomado el hábito de decirle algo. Ahora, hay que ser auténtico con eso. Claro. No puedo decirte algo que no creo. Claro. Porque la apreciatividad tiene que ser sentida, no es racional. Entonces, si yo te digo qué linda traje que tenés y a mí tu traje me parece una porquería, no estaría siendo auténtico. Esto es muy importante. Exacto. Ahora, si yo te miro con ojos curiosos, seguramente voy a descubrir algo. Entonces, por ahí la chica me pagaba y decía, che, qué buen esmalte de uña que tenés. Claro. O sea, me encantó ese verde y era genuino. O sea, mi trabajo era mirarte con ojos curiosos para descubrir algo que para mí era valioso. Claro. Eso también es importante, no es decirte cualquier cosa para hacer un ejercicio. Y una cosa que te puedo contar también, que son de alumnos que han hecho una vez un entrenamiento, que en el cierre tenían que hacer como en equipo una actividad que ellos diseñaran que implicara un impacto en la apreciatividad hacia los demás. Y ellos crearon una actividad que se llamaba el admirador secreto, ¿no? O sea, no tenía título de admirador secreto, ahora no me acuerdo exactamente, pero era como el hombre invisible, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Salieron a la calle, cada uno de ellos, a hacer visibles a aquellas personas que no eran visibles para ellos, como el señor que barría la calle. Claro. Entonces, durante una semana los admiraron secretamente. Claro. Y les llevaron un cafecito, un sanguchito, y al final de la semana se acercaron y les dijeron que los habían estado mirando. Claro. Y que valoraban tal cosa, tal cosa. Ese señor que recibió este mensaje fue sorpresivo, pero el mayor aprendizaje lo recibieron quienes lo practicaron. Claro, claro. Quienes fueron capaces de vencer muchas barreras, de poder incluso verbalizar el aprecio. Claro. ¿Entendés? De poder decirlo, porque no es lo mismo. Superar la vergüenza incluso, ¿viste? Que te da a decir algo lindo. Además el mito, claro, ¿no? De decir, nosotros, en realidad, cuando alguien te dice algo lindo,
Una vez yo, me acuerdo, estaba en España bajando de un tren y una chica tenía unos zapatos dorados que eran preciosos, y yo que tengo ya como la personalidad incorporada, vengo, que ni la conocía, le digo, che, qué divinos tus zapatos dorados. Sí. Y la chica, en lugar de decirme, gracias, qué lindo, me dijo, bueno, fue una oferta, los compré baratos. Y no, o sea, tampoco estamos tan acostumbrados a recibir el aprecio, el reconocimiento. Sí, claro. Creemos que tenemos que dar explicaciones. Claro. Gracias. Claro. O sea, me dijiste algo que me conecta con algo bueno de mí, o con, no sé, incluso como digo, los zapatos. Es un simple gracias, y esto de lo disfruto. Y me doy cuenta del valor que eso tiene, que alguien se haya tomado el tiempo de distinguir esto de mí. Y yo dije unos zapatos, pero cuando yo soy capaz de tomarme el tiempo y distinguir un talento o algo, aparecen otras posibilidades, claro, que es la de construir nuevas realidades con eso, ¿no? O sea, ser capaces de decir, che, ¿y ahora que tengo esto? Claro, claro. ¿Qué puedo hacer con esto? En la organización, con mi vida, ¿no? Entonces, sí, como dijiste vos, verbalizarlo muchas veces nos cuesta, pero es un ejercicio que hay que hacer. Sí, y mientras vos, ya no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Pero pensaba el efecto que tiene esto sobre los chicos, sobre los niños. Upa. En los primeros años, donde se determina, ¿no?, el nivel de autoestima y los costos que puede tener lo contrario, ¿no? Uh-huh. No sé si lo has estudiado esto. No, yo no trabajo, pero me hace poco también en una escuela me pedían, no trabajo con chicos, pero tengo la idea, yo estoy convencida de que un mundo más apreciativo es posible, y que muchas de las cosas que nos pasan, como temas de bullying, por ejemplo, que están muy relacionados con el precio y la valoración, se resolverían si las personas pudiéramos entrenar la apreciatividad desde niños, ¿no? O sea, cuando podemos ver, porque estamos más acostumbrados a estudiar y ver cómo evitar el desprecio. Claro. Que no es lo mismo que hacer crecer el aprecio. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Evitar el desprecio no es garantía de aprecio. Claro. Son dos cosas diferentes. Entonces, si yo reduzco el bullying, no estoy garantizando la valoración y el aprecio. Claro. Y eso es una cosa que yo observaría con cuidado, porque no se trabaja de la misma manera. Sí, es trabajar sobre el síntoma nada más. Claro, voy a evitarlo, claro, pero ¿eso me garantiza que el otro me aprecie y me valore? Claro. ¿O simplemente no va a ejercer el desprecio? Uh-huh. Entonces, a mí me gusta mucho más la idea de desarrollar la apreciatividad como una competencia y una habilidad, y que en su desarrollo disminuyan aquello que estamos buscando evitar. Vamos a agarrar nuevamente tu libro y a mostrarlo. Gracias. Acá a las cámaras. Laura, te agradecemos muchísimo por la posibilidad de conversar con vos, y te invitamos. ¿Dónde te podemos seguir? Con redes, por Instagram. En las redes, en Instagram es laurisanta.apreciatividad, también hay en Facebook, también en LinkedIn, como trabajo mucho en las empresas, claro, el espacio de las empresas es como... pero si ponen apreciatividad, como dije, es una palabra que yo he creado, y mi nombre, los links van a llevarlos ahí, y bueno, la invitación es a que lo incorporen como filosofía de vida. ¿Es fácil? No, es como ir al gimnasio y entrenar. Ahí requiere voluntad, pero tiene premio. Clarísimo, Laura, no más palabras que decir. No, muchísimas gracias por venir. Gracias a todos ustedes, gracias por estar acá, y concluimos una edición más de Negocios son Negocios, y nos vemos la próxima semana nuevamente para seguir tratando de hacer crecer la rentabilidad de nuestra empresa, nuestra organización, nuestra vida, evidentemente, y la de los que nos rodean. Un gran abrazo para todos. My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight.